Señor y bendecirlo todos los días de nuestra vida. Amén. Y estamos contentos, hermanos. Solo déjenme agarrar algo acá. Muy bien, estamos contentos porque Dios es bueno, porque hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Una de las fascinantes historias en el Antiguo Testamento es la historia del rey David con Mefiboset, pero también con Jonatán, padre de Mefiboset. Jonatán fue un íntimo amigo de David cuando todavía no era rey. Y creo que esta es una de las historias bíblicas que mejor nos ilustran, hermanos, el amor de Dios en favor de todos los hombres. Porque en esta historia se refleja y se muestra cómo Dios de una manera incondicional nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia y nos extiende su misericordia, su amor. Entonces, esta historia, la historia de David, Jonatán y Mefiboset, habla del amor, del perdón, habla de cómo David extiende su gracia y su favor en la vida de Mefiboset, hijo de su íntimo amigo Jonatán. ¿Saben que la historia de Jonatán con David, hermanos, fue una historia de amor de un hombre hacia otro hombre? Pero no estamos hablando de homosexualismo, estamos hablando de un amor leal, de un amor sincero, de un amor que un ser humano le puede profesar a otro ser humano. David, hermanos, cuando murió David, en 2 de Samuel 1:17, él dijo de Saúl: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. Imagínense, Saúl llegó a ser uno de los peores enemigos de David. Pero cuando Saúl muere, la expresión de David es: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Pero ¿sabe qué dijo de Jonatán? Cuando vamos en el versículo 26, cuando Jonatán muere y David se da cuenta, David dijo: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Y mire cómo usa esta expresión: que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cuando vamos a este pasaje de la Biblia, tengo que decirlo, pero tristemente el mundo homosexual trata de justificar a través de este pasaje su relación de hombre con hombre o mujer con mujer, porque David pronunció estas palabras: porque tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y no se dan cuenta que el tono, la actitud de David es un amor leal, un amor sincero, en donde David le está diciendo a Jonatán: mi amistad contigo fue algo bello, algo maravilloso, y nada tiene que ver con lo que otros piensan. Pero en esta historia, David, hermanos, se acuerda de un pacto, de una promesa que hizo con su amigo. Miren, esta es una historia maravillosa porque Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Y debemos entender, hermanos, que los israelitas en este tiempo estaban en guerra con los filisteos. Y mire usted cómo es la historia. No tenemos que leerlo, pero se lo voy a contar más o menos. Los filisteos venían invadiendo al pueblo de Israel. Y ellos acamparon a la fuente de Jezreel. Y los del pueblo de Israel, guiados por el rey Saúl, estuvieron en el monte de Gilboa. ¿Están conmigo, hermanos? En el monte de Gilboa. Y lo que sucedía es que los filisteos venían avanzando, venían arrasando con todos los pueblos de Israel. Llegó un momento en que ambas tropas se enfrentan: la tropa de los filisteos y la tropa comandada por el rey Saúl. Cuando llegaron al monte de Gilboa, la Biblia dice en esa historia, mis queridos hermanos, que ha sido una de las guerras más sangrientas en el Antiguo Testamento, en donde los filisteos casi fulminan y eliminan al pueblo de Israel. Triste, una de las historias más sangrientas.
Eran miles y miles de soldados israelitas que caían en manos de los filisteos. En esta guerra cuenta la historia que a su lado estaban los 3 hijos, o más bien 3 de los hijos del rey Saúl. Y en esta batalla, Abinadab, uno de los hijos de Saúl, murió a espada. El otro hijo, llamado Malquisuá, también murió a espada. Jonatán, el mayor de ellos, el íntimo amigo de David, también murió a filo de espada. Imagínense ustedes, 3 de los hijos del rey mueren juntamente con su padre. Porque cuando Saúl es atravesado también con una espada, al ver que los filisteos lo vienen rodeando, él no quiso que nadie lo matara. Entonces se apoyó en su propia espada y murió. Es una historia desgarradora, la de Saúl con sus hijos. Y en esta historia, si ustedes leen en su casa 2 de Samuel capítulo 4, se van a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel se da cuenta de que los filisteos han hecho matazón de israelitas y que su rey ha perecido con sus 3 hijos, Jonatán tiene un hijo que se llama Mefiboset. Y este hijo es cuidado por su nodriza, por su nana, por su ¿qué sería? Por su babysitter en inglés, yo qué sé. El asunto es, ¿qué fue lo que pasó? Cuando esta mujer que está a cargo de Mefiboset se da cuenta de que los filisteos vienen, el rey ha muerto, Jonatán ha muerto, los otros 2 hijos han muerto, el rey se ha prácticamente quitado la vida con su propia espada. La nodriza, lo que hace esta mujer es agarrar a Mefiboset, que en ese tiempo tenía 5 años, y sale corriendo entre toda la multitud, y cuenta la historia que esta mujer llevaba en los brazos a Mefiboset y corría entre la multitud, y al correr hubo un tropezón y el niño se le cae. Y el niño Mefiboset, a la edad de 5 años, queda lisiado de los 2 pies, sin poder volver a caminar jamás en su vida. Qué historia más triste, porque Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, era el otro indicado en la línea de sucesión para tomar el trono. Pero ahora se queda sin abuelo, sin tíos, sin padre, y ahora, hermanos, está lisiado. Probablemente era un niño que perdió las ilusiones, perdió los sueños, que perdió todo lo que tenía, el reinado, la herencia, las bendiciones de lo que esto implica vivir en un palacio. Y ahora dice la Biblia que la mujer encargada va a un lugar que se llama Lodabar. Y en ese lugar Lodabar, que significa la tierra del olvido, significa la tierra olvidada. Y dice la Biblia que lo llevan ahí, tierras gobernadas por Manasés, y dice la Biblia que ahí se queda olvidado. Y pasan los años, y pasan los años, y Mefiboset sigue siendo inválido, sin poder caminar. Pero Dios, a través de esta historia, nos muestra esta frase maravillosa: ven y siéntate a la mesa del rey. Veamos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 9. Porque esta historia es maravillosa. Léalo conmigo, por favor. Yo leo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 13. 2 de Samuel, capítulo 9. Para que todos entendamos el contexto de esta historia maravillosa. Dice la Biblia: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí en la casa de hijo de Jonatán. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar.
Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Juntos, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Y mire qué lindo, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es una historia maravillosa. Es una historia en donde el rey le dice a este hombre lisiado que por amor a Jonatán, por el amor íntimo que tenía con Jonatán cuando eran amigos, le dice: ven a mi mesa y siéntate a comer conmigo, porque tú serás como uno de mis hijos en la mesa del rey. Cuando veo esta historia maravillosa, yo encuentro algunos principios, hermanos, en la palabra de Dios que yo creo que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, yo encuentro lo que la Biblia dice: Dios siempre está en busca de los perdidos. Mefiboset estaba en tierra olvidada. Mefiboset estaba en tierra de pobreza. Mefiboset estaba en la tierra del fracaso, en el olvido. Sin embargo, la historia nos muestra aquí que la actitud del rey David representa la actitud de Dios. Dios en busca del hombre para extenderle su amor y su misericordia. Porque ese es el deseo de Dios. Dios desea mostrar y dar su amor y su misericordia a cada uno de nosotros. Hermanos, qué interesante es entender que la Biblia también nos dice que Dios desea sacarnos de ese lugar del olvido. Así como estaba Mefiboset olvidado, postrado, lisiado, sin poder caminar, Dios nos está diciendo a través del rey David que es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener, una actitud de ir en busca de los perdidos. Mefiboset estaba olvidado, estaba ignorado. Es más, Mefiboset tenía miedo de que el rey David tomara venganza y lo matara por haber sido también enemigo Saúl del rey David. Hermanos, Dios está en busca de los perdidos. Mire, Dios nos ama tanto que dice la Biblia que Él vino en favor de cada uno de nosotros. Yo no amé a Dios primero, Dios me amó primero a mí. Y yo amo a Dios en respuesta, porque Él me amó a mí primero. Y bien dice la palabra del Señor, dice que no fuimos nosotros los que amamos a Dios. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no le buscamos, fue Dios quien me buscó a mí y me encontró. Me encontró en esa tierra del olvido, en esa tierra del fracaso. Y hermanos, Dios me trajo para que yo comiera a su mesa, en la mesa del rey. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos ahora venido a la mesa del rey. Disfrutamos de las bendiciones de Dios. Pero otro principio que yo encuentro es que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una misión maravillosa. ¿Sabe por qué digo que nos ha encomendado una misión maravillosa? Porque si usted nota, el rey pregunta que si hay alguien que sirve todavía en la casa de Saúl, y de repente aparece un hombre llamado Siba. Siba representa a los hijos de Dios en ir en obediencia a buscar a los lisiados del corazón. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de ir en busca de aquellos que sufren. En las calles, hermanos, hay mucho sufrimiento. En las calles hay mucho dolor. En las calles hay tanta gente
con falta de amor. ¿Sabe usted por qué tantos crímenes? ¿Sabe por qué tanta violencia? Porque hay gente en busca de amor, necesitada de amor, buscando una respuesta, buscando un lugar, buscando una palabra de alivio. Y yo creo que David, cuando le dice a Siba que si hay alguien que todavía pueda ayudar por amor a Jonatán, Siba responde que sí. David manda a buscar a Mefiboset, así como David mandó a Siba a buscar a Mefiboset. Hermanos, Dios nos envía a cada uno de nosotros a ir en busca de los perdidos, a un mundo que se está perdiendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Yo creo que hay que traerlos a que se sienten a la mesa del Rey. Hay que traerlos para ser bendecidos por el Señor. Dios nos ha encomendado ir en busca de los perdidos, en busca de los enfermos del alma, que necesitan del amor, del perdón, de los cuidados y de la misericordia de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que somos los mensajeros del Rey con una gran misión. En otras palabras, somos los agentes humanos de la voluntad divina. Mire, Dios no mandó a los ángeles a predicar. Los ángeles no tienen el ministerio de hablar del amor del Señor. Somos nosotros. ¿Se acuerda usted de lo que Dios le dijo a Isaías en el capítulo 6, en una visión, en una revelación? Dice la Biblia que estaba en el templo. Y dice la Biblia que ahí estaban los querubines, serafines, y dice la palabra de Dios que un tizón le fue puesto en los labios. Y él dijo: soy inmundo, soy inmundo. Y dice la Biblia que cuando Dios puso el tizón, esa brasa ardiente, he aquí Dios quitó su pecado. Y aquí viene la pregunta de Dios y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta Isaías? El profeta Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí significa estar listo. Significa decirle: Señor, Señor, aquí estoy a tu disposición. Señor, en mi escuela yo quiero ser un portavoz de tu palabra. Señor, ahí en mi oficina donde yo me desenvuelvo, yo quiero hablar de tu amor. Hermanos, si no eres tú, entonces, ¿quién? Si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Si no es ahí en donde tú te desenvuelves, entonces, ¿dónde? Necesitamos hablar del amor del Señor. Siba hace las veces del siervo, del mensajero. Nosotros somos mensajeros del Señor. Hermanos, todos tenemos una historia maravillosa que contar. Una historia maravillosa en la cual Dios nos dice que si hemos sido transformados y cambiados por Él, entonces compartamos esta historia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque Dios desea que el mundo se deje abrazar por su amor. Pero ellos no van a entender el amor de Dios a menos que ustedes y yo vayamos a las calles, abramos nuestras casas, vayamos a los parques, vayamos a los supermercados, hermanos, a hablar del amor del Señor. ¿Quién le habló a usted de su salvación? Quizá un vecino, quizá alguien desconocido. ¿Quién le habló a usted de Jesucristo? Quizá fue alguien que usted nunca había visto. Quizá un familiar, un tío, un padre, quizás su madre, quizás algún vecino, un primo, alguien lejano, yo no sé. Pero yo le pregunto, ¿no le agradece a usted a esa persona que le habló del amor de Jesús? Amén. Si no fuera por esa maravillosa persona que cumplió el mandato de hablar del amor de Jesús, no estaríamos aquí. Por eso Dios nos ha encomendado una misión. Y hay un punto más aquí, y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Sabe? Dios mira a los desamparados y olvidados como personas con nombre. Mefiboset estaba en la tierra del olvido. ¿Sabe también qué quiere decir esto de Lodabar? Significa la tierra de nunca jamás. La tierra de nunca jamás. Y qué triste, porque ahí estaba Mefiboset, el hijo del príncipe, el nieto del rey. Estaba olvidado en
una tierra, hermanos, en donde nadie quería vivir, en donde nadie quería acercarse. Mefiboset, hijo de Jonatán, representa a los hombres lastimados por el pecado. Hermano, cada ser humano tiene un valor para Dios. Nunca veamos a alguien con desprecio, porque esa persona fue lavada y comprada también con la sangre del Señor Jesucristo. A una prostituta, a un alcohólico, a un homosexual, a un drogadicto, hermanos, a un ladrón, a un asesino, a un hechicero, nunca le demos la espalda. Hablemosle de frente y hablemosle del amor del Señor, porque esta gente está en la tierra del olvido, porque muchas de estas gentes sufren en su propio silencio, y para Dios estas personas tienen un valor personal. Estas personas también han sido, hermanos, lavadas, tal vez quizás no lavadas en el momento, pero Jesús derramó su sangre también por ellos. Lo único que necesitamos es ir y decirle: ¿sabes qué? Tú no eres una persona sin nombre, tú tienes un nombre. Lodebar, la tierra del nunca jamás, es la tierra de la desdicha, de la frustración. ¿Y sabe qué significa Mefiboset? Mefiboset significa sembrador de vergüenza. Qué triste, ¿no? En la Biblia los nombres tenían un significado. ¿Usted sabe el significado de su nombre? Nunca generalmente nos ponemos a pensar en eso, pero nuestros papás nos ponían unos nombres que, Dios mío. Yo he escuchado unos nombres, hermanos. Dionisio, precioso nombre. Bueno, he escuchado nombres que uno dice en verdad, pero ¿qué nombre? No voy a decir ninguno de los nombres de ustedes, pero hay nombres. Pero imagínense, Mefiboset, sembrador de vergüenza. Dionisio, en el griego, significa el dios de la alegría y el dios del vino. Dionisio para los fenicios significa el dios de la fertilidad. Eso significa Dionisio. Pero yo prefiero a Dionisio que Mefiboset. Prefiero que me digan: ahí viene el dios del vino, el dios de la alegría, y nunca he tomado una cerveza. Pero prefiero que me digan Dionisio a que me digan Mefiboset, sembrador de vergüenza. Hermanos, no siempre los que viven en vergüenza, no siempre los cojos, los débiles, los desamparados y olvidados, no siempre son personas sin nombre. Para Dios cada ser humano tiene un nombre, y no importa su condición moral, física, económica o espiritual. Para Dios todos llevamos un nombre, sin importar la raza o condición. El Rey Dios no nos ve como objetos sin valor. Dios no nos ve como cualquier cosa. Dios nos ve como personas y nos llama por nuestro nombre. El nombre de este lisiado, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, era Mefiboset. No por ser lisiado dejó de tener un nombre. Yo le digo esta mañana: las prostitutas en las calles, todos los que usted puede ver vagando en las calles, no por ser vagabundos son personas sin nombre. Dios los conoce por nombre y quiere traerlos a que se sienten a la mesa del Rey y que disfruten de los manjares de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos hablar de este maravilloso amor del Señor. Hermanos, Dios nos llama, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Yo no sé quizás los nombres de la gente en la calle, quizás sea una Rosa, una Julia, una Juana, un Carlos, un Víctor, un Ernesto, yo no lo sé, Dios los conoce. Pero Mefiboset nos ilustra la tragedia del pecado en nuestras vidas, ese aspecto en el alma y en el espíritu que nos impide caminar y que hace del hombre un ser humano incapacitado para valerse por sí mismo espiritualmente. ¿Sabe, hermano, cuál es la desgracia de nuestro mundo? La desgracia de nuestro mundo en el día de hoy es que la gente roba, la gente miente, la gente asesina, la gente estafa. Maestros religiosos y abusadores de niños que roban de su corazón y destruyen su inocencia, y en muchos casos hasta les arrebatan la vida porque son lisiados del alma y hay una desviación moral en sus corazones como consecuencia del pecado. Pero de repente aparece un rey llamado David y manda a traer a Mefiboset, y en el versículo 7 dice la Biblia que Mefiboset le dice al rey: pero ¿quién soy yo para que me tomes en cuenta? Yo soy como un perro muerto.
Y yo quiero llamarles aquí al punto de atención, mis queridos hermanos. Mientras Jesús sea nuestro Rey, ninguno de nosotros debe considerarse como un perro muerto. Ninguno de los que estamos aquí debemos de volver a la conmiseración. Ninguno de los que estamos aquí debe vivir de la autocompasión. El que sientan lástima de mí, el que sientan lástima porque me veo así, porque estoy así. Ninguno de nosotros debe de vivir bajo la autocompasión. No debemos decir como dijo Mefiboset: ¿y quién soy yo para que te fijes en mí? Yo soy como un perro muerto. Para usted, para Dios, usted es un hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos un nombre maravilloso y hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso, mientras seamos hijos del Rey y estemos sentados a la mesa del Rey, que nadie nos mire con malos ojos y que ninguno de nosotros pueda sentirse incompetente. Ya no somos lisiados, ahora podemos caminar y podemos sentarnos a la mesa del Rey, porque Él nos ha dicho: ven y siéntate a mi mesa. Y quiero decirles, hermanos, que en el palacio de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay abundantes bendiciones, las mejores carnes, las mejores comidas, los mejores vinos, las mejores bebidas, las mejores ropas, los mejores zapatos, porque estamos en el palacio del Rey, no del Rey David, sino del Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué historia más maravillosa, hermanos! Hay abundante gracia en el Señor. En el Señor tenemos misericordia. Hemos sido vestidos de realeza. Y por eso, mis queridos hermanos, no debemos vivir más en nuestra propia conmiseración. Porque vivimos, hermanos, ¿sabe dónde? En el palacio, y nos sentamos a la mesa del Rey. Y quiero terminar con este punto. Y con esto termino porque no tengo más tiempo. Dios desea restaurar la imagen de cada uno de nosotros y Dios nos invita a sentarnos a su mesa. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Cuando David pregunta si hay alguien a quien pueda favorecer, ahí aparece Siba. Yo le digo esta mañana a cada uno de nosotros: David ya murió, Mefiboset ya murió, Jonatán murió, ellos no están. Pero ahora está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que por amor y en memoria de su Hijo Jesucristo tenemos perdón de pecados. En memoria, es como si Dios dijera: en memoria de la corona de espinas que pusieron en su frente, yo te doy mi paz. Y en memoria de los duros latigazos en la espalda de mi Hijo Jesucristo, yo te doy mi amor. Ya no está Jonatán, pero en memoria de los clavos que clavaron sus manos y sus pies, es como si Dios nos dijera: yo te bendigo. En memoria de la lanza que traspasó el costado de mi Hijo, yo te doy el gozo y los frutos del Espíritu Santo. En memoria de la sangre de mi Hijo que Él derramó en la cruz, te declaro como mi Hijo. Y ahora yo te digo: ven y siéntate a mi mesa. Come de mi pan y bebe de mis vinos. En mi casa hay amor, gracia abundante, perdón de pecados y misericordia. Es como si Dios nos dijera: por amor a mi Hijo Jesucristo, no vivirás más en Lodebar, la tierra del olvido, la tierra del nunca jamás, la tierra de los olvidados, los ignorados, los frustrados y los fracasados. Hoy vivirás en el palacio del Rey y comerás con el Rey y vivirás con Él para siempre. Y qué maravilloso lo que dice el Salmo capítulo 23: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos dice: ven y siéntate a mi mesa, ven a la mesa del Rey. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú manifiestas tu gran amor. Y a pesar, Señor, de que ya no está Jonatán con nosotros, ya no está David con nosotros, pero ahora tú nos has dicho que en ti tenemos gracia abundante, misericordia y perdón. Y ahora estamos sentados a la mesa del Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mientras todos están orando, habrá alguien que nunca ha aceptado a Jesús. Levante su mano.
Yo quiero orar por usted. Si usted nunca le ha invitado, ¿por qué no viene y se sienta a la mesa del Rey? Y come de sus vinos y de sus comidas, sus manjares, de su gracia, su misericordia. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? Muy bien. Padre, bendice las ofrendas y bendice nuestros diezmos. Cantamos Soy Sano mientras